Hemos iniciado un nuevo año y en la reunión pasada muchos trajimos un papelito, no sé si usted estuvo, y muchos escribimos nuestras metas, lo que queríamos lograr, lo que queremos alcanzar este año, alguna petición especial que tenemos para el Señor este año, y la depositamos en una cajita y estuvimos orando por cada una de sus peticiones. Pero si usted no vino el sábado pasado o de pronto nos está acompañando a través de la transmisión y usted todavía no ha escrito sus metas, quiero animarle a que escriba las metas que usted se quiere proponer para este año. Pueden ser metas a nivel personal, a nivel laboral, a nivel profesional. Cada una de sus metas, escríbala. Porque creo firmemente, y este es un hábito que mi esposa y yo hemos tenido a lo largo de muchos años, que cuando nosotros depositamos nuestra vida en las manos del Señor, Él nos ayuda a alcanzar esas metas. De hecho, el verso que nos estamos memorizando este mes está en Proverbios capítulo 16, verso 3, y dice lo siguiente: pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca del éxito. ¿Cómo podemos lograr que nuestros planes, aquello por lo cual estamos orando, aquello por lo cual hemos estado trabajando en nuestra vida, cómo logramos materializarlo, cómo logramos alcanzarlo? Hoy en día quizá el éxito se pueda medir en el mundo de distintas formas. Cada persona tendrá su definición de éxito, y para algunos es alcanzar una carrera, para otros es alcanzar cosas materiales, comprar una casa, comprar un carro. Para otros será lograr tener un matrimonio feliz, casarse, tener hijos, criarlos en obediencia al Señor. Para otros quizás sus metas pueda ser llegar a alcanzar un ministerio. Quizás usted tiene un llamado de parte del Señor y para ustedes el éxito sería poder servirle a Dios en aquel llamado que usted ha sentido en su corazón. Pero a veces creemos de que nuestra oración, así como decía este verso, ponerlo en las manos del Señor, es tan sencillo como orar y que la varita mágica de Dios empiece a cumplir cada uno de nuestros sueños. Pero si leemos más adelante en este proverbio 16, luego dice el verso 4, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Y luego el verso 9 dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Al final, el éxito de sus planes va a estar determinado en que si es la voluntad del Señor o no. Entonces, en muchas ocasiones quizás nos preguntemos, bueno, entonces, ¿cómo hago para planificar realmente? Porque yo tengo metas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen metas para este año? Para algunos quizás la meta sea bajar de peso. Yo me la propuse en noviembre y ya medio bajé. Me falta un poquito, pero ahí voy. Y quizá para otros su meta sea este año alcanzar terminar su carrera universitaria o ingresar a una universidad y muchas cosas que nos podamos estar proponiendo. Pero si realmente es el Señor quien determina el camino, nuestros planes, entonces ¿cómo vamos a poder alcanzar el éxito? ¿Acaso mis metas no van a importar? Quiero leerles Deuteronomio capítulo 28 verso 13. Dice lo siguiente: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. La voluntad del Señor no es que no alcancen sus sueños, todo lo contrario. El Señor quiere que ustedes puedan alcanzar esos sueños y que no solamente eso, a veces soñamos poquito y a veces el Señor nos sorprende porque su voluntad es que podamos ser cabeza, que seamos cabeza en la universidad, que seamos cabeza en el colegio, que seamos cabeza en el trabajo, que seamos cabeza en el ministerio, que seamos cabeza en donde sea que el Señor nos lleve, que nosotros podamos ser cabeza y no cola. Y ese, para muchas personas, posiblemente sea una de las definiciones que pudiésemos llegar a materializar como éxito. Lo vamos a seguir definiendo a lo largo de este tiempo que vamos a estar compartiendo este tema.
Pero ¿cómo hago entonces para alcanzarlo? Hay una historia que me encanta mucho en la Biblia y es un libro, es el libro de Daniel. Desde pequeño me fascinaba, desde que tenía aproximadamente unos 16 que empecé a leer la Biblia de verdad. Y recuerdo que fue uno de los libros que cada vez que tengo la oportunidad de leerlo, lo hago. Y la vida de Daniel para mí es una de las vidas que se pudiesen definir de mayor éxito, que entre las personas de las historias que están dentro de la Biblia. Y quiero que aprendamos un poco durante este tiempo. Vamos a compartir algunos principios que aplicó Daniel en su vida y que le sirvió para realmente alcanzar un verdadero éxito en la vida. Y resulta que Daniel fue una persona que en primer lugar era alguien preparado. ¿Sabían ustedes eso? Dice la Biblia, narra en el libro de Daniel la historia, ¿verdad?, de cuando el imperio babilonio dominó Jerusalén y llevaron parte del pueblo de Israel, se lo llevaron esclavos. Y había un señor que le encargaron seleccionar jóvenes que tuvieran ciertas cualidades para que formaran parte del servicio del rey. Jóvenes capaces de servir básicamente a la realeza. Tenían que ser jóvenes apuestos, tenían varias características. Y vamos a leer Daniel 1:4, que dice lo siguiente: debían ser jóvenes, dice, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes. Guarde esa palabra, aptitudes, para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos, nuevamente, para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz, que era el encargado en este caso del emperador Nabucodonosor, debía enseñarles la lengua y literatura de los babilonios. O sea, estos jóvenes fueron seleccionados, Daniel entre ellos y otros 3 amigos, y Aspenaz miró algo diferente en Daniel, vio algo que no tenían otros jóvenes entre su edad, vio algo que otras personas no tenían, y específicamente eran aptitudes para aprender, aptitudes para el aprendizaje. La aptitud, ¿qué cosa es eso? Porque hay 2 palabras, está la actitud y está la aptitud. Entonces la actitud es como nosotros actuamos, pero la aptitud con P es la capacidad que podemos tener para realizar determinada tarea. En este caso, la tarea que Daniel necesitaba era la de aprender otra lengua, aprender literatura. Y hace unos días me encontré en Facebook una imagen y está por ahí, no sé si logran alcanzar a leer. Así escribía yo cuando tenía, hace ¿cuántos años? 2010, estamos en el 2022, hace 12 años. ¿Tenía cuánto? 18, 17, por ahí, no recuerdo. La cuestión es que yo publiqué eso. Yo he mantenido mi Facebook por mucho tiempo. Para aquellos que abren y cierran Facebook a cada rato, no sé por qué lo hacen. De repente me mandan un nuevo número de WhatsApp o una nueva cuenta de Facebook. No sé por qué enredos se tendrán ustedes, chavalos, pero yo sí mantengo mi Facebook de hace bastante tiempo. La cuestión es que publiqué, pasé, y en ese entonces todavía usamos esa expresión, hoy en día no se hace. Pero entonces, pasé el examen de admisión. Y entonces me quedé por un minuto viendo esa publicación porque fue Facebook quien me trajo ese recuerdo y sentí algo ahí en el corazón y dije, wow, gracias Señor porque tú has sido bueno. Ahora pues ya gracias a Dios culminé mi carrera y en ese momento apenas estaba empezando a ver si me iban a aceptar o no. Resulta que se la compartí a mi familia y mi familia también ahí con el mismo sentimiento. ¿Por qué? Porque ellos sabían por lo que pasé. Cuando estaba en la secundaria, mis hermanas siempre eran cuadro de honor, siempre eran top. Ellas o primero o segundo lugar. Igual cuando entraron a la universidad, primero o segundo lugar. Ellas tenían eso. Pero yo era la ovejita negra. Y entonces nunca salí en cuadro de honor en toda la secundaria. Nunca estuve en cuadro de honor. Pero Dios puso un sueño en mí y era que quería estudiar la carrera de ingeniería de sistemas.
Entonces yo me había apropiado de eso. Yo decía, voy a alcanzar esto. Y recuerdo que le decía a mi mamá, ya cuando estaba desde cuarto año, pero en ese momento la economía de la familia no estaba tan bien. Y recuerdo que, bueno, no importa, porque yo investigué las universidades que daban esta carrera y cuál era la universidad que yo consideraba que era especialista en ese tema, ¿no? Entonces, habían dos. Una era la UAM y la otra era la UNI. Entonces, obviamente la UAM no teníamos los medios para pagarla, porque en aquel entonces me parece que era algo como, se pagaba por clases y era todo un rollo, era bastante dinero. Entonces, yo me propuse de que iba a hacer el examen de admisión. Mi mamá solo me quedaba viendo y decía, será. Y entonces ella me decía, mira, ¿sabes qué? El otro año te voy a poner a estudiar inglés para mientras tu hermana termina la universidad y entonces para que después... Entonces yo le decía, no, yo voy a hacer el examen de admisión, pero me miraron tan determinado a hacer el examen que dijeron, bueno, pues le vamos a dar una ayudadita y me metieron en un curso. Estudié de mayo a diciembre del año 2009 para poder aprobar el examen. Y recuerdo de que para mí todo lo que me dieron era nuevo. En la secundaria no sé si es que estaba dormido a la hora que dieron esa clase o qué, pero para mí todo era nuevo y me costó. Pero resulta de que logré prepararme y logré alcanzar ese sueño que Dios había puesto en mi corazón de poder alcanzar poder estudiar. Entonces, debemos tener la actitud, debemos actuar correctamente para poder desarrollar nuestras aptitudes. En muchas ocasiones creemos de que yo no tengo tal cosa. Eso no es, yo no sirvo para eso. Pero si usted tiene el sueño, usted tiene la meta de alcanzarlo, usted lo puede desarrollar. Entonces es una cuestión de cambiar las actitudes que estamos teniendo y empezar a trabajar. Empiece a estudiar. Si tiene sueño de alcanzar una carrera universitaria, si quiere entrar a la UNI, a la UNAM, empiece a estudiar desde ya. Si el próximo año le toca hacer el examen de admisión, estudie desde ya. Si le toca este año, yo no sé, pues entonces estudie desde que llegue a la casa, pues no sé. Entonces, póngase pilas, porque realmente en ocasiones creemos de que solo los jóvenes apuestos, como Daniel, los jóvenes que tienen todo la vida hecho, se cree que Daniel era parte de la familia real, porque la Biblia dice de que tenían que ser de la nobleza, de la realeza, aquellas personas que fueron seleccionadas. Pero lo cierto es que Daniel fue encontrado con aptitudes, es decir, era apto. Y a pesar de que quizás era de una buena familia, él tuvo que esforzarse para alcanzar eso. Entonces, lo que usted quiera alcanzar, muchachos, dice Proverbios 22:29, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Quizá hoy no sea su mejor momento, pero si usted quiere alcanzar algo, busque cómo, desarrolle las aptitudes que le van a ayudar a alcanzarlo. El segundo punto que me gusta mucho y es algo salvaje acerca de la vida de Daniel, es que Daniel era una persona obediente. Resulta que estos jóvenes tenían que pasar este proceso, ¿no?, de aprendizaje, aprender literatura, aprender la lengua. ¿Cuántos de ustedes ya saben hablar inglés? ¿Lo machacan? Bueno, aprenda inglés. Es importante. Si no lo machaca, apréndalo. Si puede aprender mandarín, dicen que mandarín es el que se va a poner de moda también. Una vez estaba estudiando en la Academia Nacional de Idiomas, me lo pagaba el trabajo, y entonces pasé a la par de un lugar donde estaban enseñando mandarín, y abre la puerta el profesor, no sé para qué, botar una basura, y estaban todos, ni sé cómo suena, pues, no sé, ya no puedo hacer ni siquiera el acento, pero yo dije, oye, qué bonito, mandarín. Y me quedé la idea, tal vez algún día lo haga. Pero sí, busque, aprenda otra lengua. Resulta que Daniel tenía que aprender muchas cosas, era un proceso que no solamente iban a ser evaluados intelectualmente, sino también físicamente. Ellos tenían que verse bien, tenían que tener un buen semblante, tenían que ser, me imagino, atléticos. Entonces resulta de que Daniel
en Daniel 1:8, dice lo siguiente: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no le obligara a contaminarse. Entonces, ahora se preguntarán, ¿cómo es eso que no se iba a contaminar? Bueno, los estudiosos piensan que la comida de los babilonios era dedicada a los dioses. Esa es una de las posibilidades por la cual Daniel habrá dicho, no me voy a contaminar. Y la otra posibilidad es que también la comida, obviamente, de la realeza, posiblemente tenía muchos procesos distintos procesos de cocción, etcétera. Y la ley en Levíticos pues mostraba ciertas restricciones que tenía el pueblo de Israel. Por ejemplo, habían ciertos animales que eran inmundos, que ellos no podían consumir, y también no podían, por ejemplo, comer moronga, pues, o sea, sangre pues, de animal. Entonces, como había moronga en el banquete del rey, entonces no se podía. Entonces, esa es otra teoría. El punto es de que sea por una razón o por la otra, Daniel dijo, si yo como de la comida del rey, estoy en desobediencia a mi Dios. Y él determinó que no iba a comer la comida del rey. Daniel no iba a vender su fe por un pedazo de carne. ¿Y qué cosas quizás nos haga meditar, qué cosas hoy en día podrían ser esos contaminantes que la Biblia nos dice que nosotros no debemos de consumir y en muchas ocasiones estamos consumiendo? Quizás las drogas, quizás el alcohol, quizás pornografía, quizás sexo, quizás estamos teniendo orgullo en el corazón, quizás estamos teniendo malas amistades, malas conversaciones que nos están corrompiendo la forma en que hablamos, la forma en que actuamos. Quizás son las redes sociales las que nos están invadiendo de contenido que nos está haciendo impuros y nos está llevando a la desobediencia a Dios. Salomón es un personaje que siempre recuerdo que era muy sabio. Sin embargo, por muy sabio que era, él probó de todo. Dice la Biblia que él, o sea, si tenía, ¿cuántas eran? Creo que eran 600 esposas y 300 concubinas, algo así, eran como 1000 mujeres. Y entonces probó de todas las comidas, tenía todas las riquezas que pudiese, o sea, era un hombre que probó totalmente de todo. Y era el hombre más sabio. Sin embargo, Daniel, el chavalito que seleccionaron para ir a servir como esclavo, determinó que no se iba a contaminar. Entonces, esta actitud que tuvo Daniel, la obediencia, le sirvió para realmente darle el lugar correcto a Dios, y lo que me lleva al tercer lugar. La tercera actitud que tenemos que tener en nuestra vida para lograr alcanzar el éxito, así como lo logró Daniel, es que debemos de tener claras nuestras prioridades. Y acá estamos hablando específicamente de la honra a Dios. Estamos hablando de poner a Dios en primer lugar. Resulta que Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Daniel se lo interpretó a través Dios le dio la interpretación a Daniel de ese sueño, y resulta que lo pone en una posición privilegiada, un puesto de prominencia. No se olvidó de sus amigos, sus otros 3 amigos que iban con él, y dijo, bueno, si a mí me van a poner acá, pues mis amigos también ascenderlos. Y entonces resulta de que él y sus amigos eran parte de un grupo selecto en este imperio. Y resulta de que un día, a pesar de la interpretación que hubo del sueño que tuvo Nabucodonosor, que era que su imperio iba a ser separado y él ya no iba a ser emperador, resulta que en su orgullo él decidió hacer una estatua. Se cree que la estatua era de sí mismo, ¿verdad? Era una estatua de él. Y esa estatua medía 27 metros de alto. Pueden imaginarse lo alto que era. ¿Cuántos metros hay aquí aproximadamente? No, 6 metros aproximadamente. Entonces, si multiplican esto por 3 y un poquito más. No, 6 por 4, 24, por 4 más o menos. 4 veces esto. 4 veces y un poquito más. Entonces, imagínense esa estatua enorme. La idea era de que de donde vos vinieras y fueses hacia Babilonia pudieses ver esa estatua que representaba el poderío de Nabucodonosor. Y resulta de que para la gran inauguración
mandan a llamar a todos los servidores, entre ellos Daniel y sus amigos, y les dicen que todos tienen que, cuando suenan las trompetas, todos van a tener que adorar y rendir culto a esa estatua. Entonces dice Daniel, capítulo 3, versos 16 al 18, Sadrac, Mesac y Abednego se rehusaron, obviamente, lo llevaron ante Nabucodonosor y dijeron lo siguiente: no hace falta que nos defendamos ante su majestad, hablando acerca de que no rindieron culto, obviamente. Y dice, si se nos arroja al horno en llamas, que era el castigo que iban a tener, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Versículo 25. Pues miren, exclamó. Fueron echados al fuego, ¿verdad? Obviamente. Y dice, pues miren, exclamó, ahí en el fuego veo 4 hombres. Una vez que los tiran en el horno en llamas, dice la Biblia que inclusive la persona que los tiró, por el calor del fuego, esa persona murió, falleció, se quemó, ni siquiera, el calor que había cerca del horno era tan fuerte que mató a esa persona. Pero una vez que ellos estaban ahí, todos pudieron observar que no solamente habían 3, dice, ahí veo 4 hombres y sin ataduras, porque habían sido atados y sin daño alguno, y el cuarto tiene apariencia de un dios. Entonces dice que todas las personas que estaban ahí se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. ¿Saben qué? Cuando yo pienso acerca de esta historia, es salvaje, obviamente. ¿Cuántos se pueden imaginar esto y dicen qué salvaje, no? Wow, no se quemaron. Pero lo cierto es, muchachos, es que Dios honra a aquel que le honra. Dios honra a quienes le honran. ¿Saben por qué? Porque, déjenme ponérselo de esta manera. Hay muchos personajes en la Biblia. Podemos mencionar a Jonás, que se negó a ir a Nínive. ¿Qué le pasó a Jonás? Pues pagó las consecuencias ahí, se lo comió el pez, pero al final hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y siguió su vida normal. También tenemos a Abraham. Se le dio la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo en su adultez. Sin embargo, se metió con la concubina. ¿Qué le pasó a Abraham? Bueno, pagó también las consecuencias, pero al final es el padre de Israel hasta hoy en día. Es de su descendencia fue bendita toda la tierra. Pedro negó 3 veces a Jesús, sin embargo, se le conoce como la roca sobre la cual se dirigió la iglesia. En una ocasión, inclusive Abraham le dijo a Sara, decí que sos mi hermana para que quede yo bien con la gente de esta provincia. Y ahí haciendo trucos por debajo de la mesa, inventó una cosa ahí tomando atajos. La cuestión es que podemos en la vida, muchachos, ¿qué le costaba a Daniel arrodillarse? Nadie le iba a decir nada. Solamente Dios era el único que se iba a dar cuenta lo que él estaba haciendo. Y Daniel tomó la decisión de ser echado al horno junto con sus amigos antes que deshonrar a Dios. Nadie iba a juzgar a Daniel, nadie. Su vida estaba en juego, pero para él fue más importante poder agradar al Señor. Y por esa honra que Daniel le dio a Dios, es que hoy tenemos este pasaje en las Escrituras. Vemos a 4 jóvenes con Daniel que estaban ahí y que sobrevivieron al horno en llamas, y que no solamente es una historia bonita de contar, sino que pasado eso, Nabucodonosor, que era el emperador, dijo, ¿saben qué? No hay otro Dios. No hay otro Dios. El único Dios es el Dios de Daniel. Y cuando nosotros hacemos las cosas para rendirle gloria a Dios, entonces realmente, dice Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo recuerdo que en una ocasión quería iniciar a trabajar y en ese entonces estaba sirviendo en los comedores infantiles. Y yo le dije a Dios,
pues yo quiero empezar a trabajar y empecé a buscar oportunidades de empleo y todo esto. Y resulta que sentí en mi corazón de que no iba a dejar, por un empleo, a dejar de servir así de la nada. Entonces le dije a Dios, bueno, Señor, ¿sabes qué? No voy a ir en contra de la corriente, voy a seguir sirviendo, voy a dejar de buscar empleo, pero te pido que en el momento en el que me permitas trabajar, entonces tenga la oportunidad de no trabajar los sábados, porque los comedores infantiles eran día sábado. Dejé de buscar empleo. A los meses llega una tal lista a la universidad y dicen, apuntate aquí, danos tus datos, que no sé qué, que hay una pasantía, que esto y que el otro. Bueno, pues la cuestión es que sin estar buscando empleo, esa pasantía era de lunes a viernes y se convirtió en mi primer trabajo. E inclusive no fue un trabajo cualquiera, sino que me pasó más o menos lo que le pasó a Daniel. Pasé 8 meses en entrenamiento, me pagaban mi salario sin trabajar, pues básicamente por estudiar me estaban pagando. Y después me dieron la oportunidad de trabajar con ellos, ya que en una plaza. Y esa fue mi primera experiencia. Pero ¿saben qué, chicos? Dios honra al que le honra. Yo siento que si yo hubiese agarrado un trabajo cualquiera, posiblemente ese no hubiese sido mi primer trabajo. Pero Dios miró mi corazón y abrió esa oportunidad para que pudiese trabajar. Entonces, más adelante vamos a ver que en la vida de Daniel vino un rey que se llamaba Baltasar, y hubo unas escrituras en la pared que Daniel interpretó, y ese Baltasar inclusive le quiso dar cosas a Daniel, pero Daniel siempre estaba firme en simplemente agradar a Dios. Le dijo, ¿sabes qué? Esas cosas que me vas a dar, dáselas a otro, no me interesa. Yo solamente vengo aquí a cumplir lo que el Señor me mandó a hacer. El cuarto punto, y con esto vamos cerrando, es disciplinas, y disciplinas con S. ¿Qué cosa es eso? Pasó un tiempo después de Baltasar y llega un nuevo rey que se llamaba Darío, y Daniel se había construido una reputación a lo largo de los años. Siempre había estado, resulta que inclusive ese tal Baltasar, que solo estuvo ahí un tiempito porque profanó los utensilios del templo, y Dios lo quitó. Resulta que lo puso antes de irse en una posición de privilegio nuevamente. O sea que en todos los reinos que pasaron por Babilonia, siempre Daniel era uno de los más importantes que habían en ese reino. Entonces Daniel se construyó una reputación, tanto así que cuando llega Darío lo pone como uno de los 3 administradores de todo el imperio. Y resulta que había mucha gente que le tenía envidia a Daniel porque incluso lo querían poner a cargo de todo el imperio. Y entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer que Daniel caiga? Y esta reputación que le precedía a Daniel no solamente era una reputación profesional, por así decirlo, sino que también era una reputación de fe. Daniel era una persona que todos los días oraba 3 veces. Y eso era de conocimiento público. Todo el mundo sabía que Daniel siempre oraba a su Dios 3 veces. En la mañana, al mediodía y en la tarde. Y no era por la comida, eran oraciones serias. Se ponía a orar el hombre. Y resulta que tomaron digamos, ese conocimiento que tenían, esa reputación, y dijeron, bueno, le vamos a poner una trampa. Como él es tan intachable, entonces vamos a hacer que falle en las cosas que él considera que son correctas. Y dijeron que durante una temporada todas las personas tenían que solamente adorar a Darío, nuevamente similar a lo que les había pasado con Nabucodonosor. Y resulta que Daniel falló, o como todos sabrán, o sea, falló al dictamen que se había escrito y lo hicieron oficial, le pusieron unos sellos y todo el asunto. Y al haber fallado a ese dictamen, el castigo era que lo iban a tirar a una fosa de leones. Y dice la Biblia, dice la Biblia que Daniel fue llevado a la fosa de los leones, pero Darío le amaba tanto que antes de tirarlo a la fosa de los leones le dice, ¿sabes qué, Daniel? Espero que el Dios al cual vos servís te libre de esta. Y fue tirado a la fosa de los leones.
Todos nosotros nos vamos a construir una reputación, muchachos. La reputación va a ser formada a través de las disciplinas que ustedes tengan en su vida. O sea, si ustedes se determinan a ser estudiosos, ¿cuál va a ser la reputación que se van a ganar? Ser estudioso, pues buen alumno. Pero si ustedes se determinan, por ejemplo, como Sansón, a ser mujeriego, ¿cuál es la reputación que se ganó Sansón? El mujeriego. ¿Y por qué cayó? Por Dalila, porque sabían que Sansón era mujeriego. Entonces, este año se realizó una reunión a inicio de año y resulta que estaban dando varias actualizaciones en una empresa a la cual trabajo, presto mis servicios profesionales. Y resulta que parte de ellos era ciertas promociones, cierto ascenso. Y entonces, a mí ya me habían comunicado, pero algo que me dejó meditando fue que mi jefe dijo, bueno, Silvio, ¿saben qué? Silvio lo vamos a ascender, va a ser lead developer. Y bueno, todos somos testigos del trabajo de Silvio. Su trabajo habla por sí mismo. Punto. Y siguieron hablando de otra cosa. Eso fue todo lo que dijeron acerca del ascenso. Y saben que yo creo firmemente, muchachos, que las disciplinas que ustedes puedan desarrollar en su vida van a ser los trampolines que los van a impulsar al siguiente nivel. Van a ser los trampolines que ustedes los van a llevar al éxito, a aquellas cosas que ustedes quieren lograr, a aquellas metas que se han propuesto. Y saben, Daniel dice que fue tirado a esa fosa de los leones, pero un ángel tapó la boca de esos leones. ¿Y saben por qué? No porque Daniel se había ganado la reputación de que era salvaje o qué sé yo. ¿Saben por qué disciplina Daniel logró que se cerraran las bocas de los leones? Por las disciplinas espirituales. Daniel era disciplinado en la oración. Daniel era disciplinado en obedecer la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios. Y esas fueron las verdaderas disciplinas que llevaron el éxito de Daniel. No fue que Daniel fue estudioso. Parte de eso fue que fue estudioso, fue que fue disciplinado, claro que sí. Pero la verdadera razón por la cual nosotros leemos el libro de Daniel es porque Daniel fue disciplinado en buscar al Señor, en obedecerle, en estar cerca de Él. Y eso es lo que realmente marca la diferencia en la vida, chicos. Eso es lo que realmente va a hacer que ustedes lleguen a alcanzar su éxito. Hay dos tipos de reconocimiento que pueden obtener. El reconocimiento de los hombres, pero también está el reconocimiento de Dios. Hay momentos en que van a tener que tomar una decisión y la decisión que van a tomar va a agradar a los hombres o va a agradar a Dios. Quizás su jefe quiere que hagan algo indebido y ustedes están queriendo agarrar un nuevo puesto. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer? ¿Van a agradar al hombre o agradar a Dios? Si agradan a Dios, les garantizo, aunque el jefe quede enojado con ustedes, Dios se va a encargar de recompensarles. Dios se va a encargar de honrarles. Por su desobediencia, el rey Nabucodonosor nunca agradó a Dios, a pesar de que le conoció, a pesar de que estaba en una posición de prominencia, nunca agradó a Dios. Pero Daniel fue disciplinado delante de Dios. Era tan reconocido Daniel, o sea, se ganó tal reputación Daniel delante del Señor. Ya pueden pasar los chicos. Delante del Señor, que no solamente Daniel lo conocemos hoy en día por la fosa de los leones, o conocemos a Daniel por el horno en fuego, el horno en llamas, o conocemos a Daniel, quizá algunos han leído la historia que les mencionaba de Baltasar y la escritura en la pared, y quizás hayamos escuchado todas estas historias, pero Daniel también es conocido porque era un profeta de Dios. Y hay visiones que tuvo Daniel y profecías que hasta hoy en día se siguen estudiando. Profecías acerca de revelaciones que Dios le dio a Daniel de los últimos tiempos, acerca de que se complementan mucho con el Apocalipsis. Y dice la Biblia, y me encantó esta parte, le animo a que se lea todo el libro de Daniel, le va a encantar. Dice Daniel capítulo 9, verso del 21 al 23. Dice que Daniel estaba orando y escuchen esto que es salvaje. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, es decir, el ángel Gabriel,
a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, perdón, esta es la Reina Valera, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, y preste atención a este verso, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cuando Daniel oraba, chicos, empezaba a orar Daniel y Dios ya estaba dando la orden para que fueran los ángeles y le mostraran y le dieran el entendimiento, la visión. Daniel era una persona que dice la Biblia, delante del Señor, ¿era cómo? Muy amado. Y ese fue el verdadero éxito de Daniel. No fue todas las cosas que pudo haber alcanzado, porque siempre estuvo en la realeza. Saben que contemporáneo con Daniel hay otros dos profetas, que es el profeta Jeremías, que estuvo en la corte de Jerusalén en la misma época de Daniel. Y también estuvo el profeta Ezequiel, que estuvo entre los exiliados que fueron hacia Babilonia, pero él estaba, digamos, no en la parte real, sino en la parte donde estaban los exiliados. En distintos lugares Dios utilizó a distintas personas, y es una equivocación quizá para usted, para mí, poder venir acá y decirle: ¿saben qué? Para que ustedes alcancen el éxito tienen que hacer 1, 2 y 3, y esos son los pasos. No. Para alcanzar el éxito, lo que ustedes quieren lograr, lo único que necesitan es un corazón dispuesto a obedecer a Dios, un corazón dispuesto a honrarlo y ponerlo en primer lugar. Dios te va a ayudar en cualquier cosa que te propongas, porque Él ya dijo que quiere que seas cabeza y no cola, pero el propósito que tiene conmigo no es el mismo propósito que tiene contigo. Y quizá Dios te va a bendecir en el gobierno, a otro lo va a bendecir en la empresa privada, a otro lo va a bendecir en el ministerio. Y el éxito, como les decía, se puede definir de muchas maneras, pero el verdadero éxito que vamos a tener como juventud, como hijos de Dios, es cuando realmente honramos a Dios y lo ponemos en primer lugar. Así que pónganse de pie ahí donde está y vamos a orar.